empezar a vender las cositas, hacer plata y poder pagar lo que es la de Coyote. Y de ahí ya nos llevaron para la frontera. Y un man se metió abajo, después se metió en el agua y empezó a pasar a la gente así, en la lancha como de a 5. Por estar bien económicamente no volví a sacrificar como mi libertad y mi expresión. Es como el desprecio como que viví allá por ser inmigrante. Es como lo que más me ha marcado. El amor fue el que me volvió a hacer sentir la paz, la tranquilidad y eso que había perdido allá. Jan es un joven valiente y soñador. Valiente porque como todo ser humano y además a su corta edad pues ha vivido momentos difíciles. Valiente y atrevido además porque cruzó la frontera de un país que no suele recibir bien a sus visitantes. Estamos además en uno de los lugares donde Jan ha podido materializar parte de sus sueños. Jan, para mí es un honor estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la oportunidad de darme a conocer la historia y por escuchar. ¿Quién es Jan? Jan es un chico que siempre ha querido como avanzar, siempre ha querido trabajar por lo suyo, siempre ha querido crecer. Yo que digamos, sí le ha tocado digamos, trabajar siempre en toda su vida, pero siempre ha tratado de hacer las cosas bien. Entonces, mi pensamiento en la vida ahorita es avanzar como lo que estoy haciendo ahorita, en lo que aprendí, en todo el progreso que he tenido. Aunque no, digamos, no todo ha salido muy bien, pero Jan quiere seguir, ¿me entiendes? Quiere seguir creciendo, quiere seguir aprendiendo. ¿Dónde creciste? Yo en sí crecí en todo lado, porque mi madre era como muy... Se la pasaba aquí allá para acá, ¿sí me entiendes? Pues también vi, digamos, yo nací en el Espinal, Tolima. Ok. Sí, y yo viví un tiempo allá, viví también acá en Bogotá un tiempo, después viví en Villavicencio, después viví en Melgar. Entonces como que eran muchos traslados así, entonces como que mi vida siempre ha sido muy movida. Terminaste el estudio normal, el colegio. ¿Qué pasó en esa etapa después de terminar el colegio? Pues antes de terminar el colegio aún así yo trabajaba también y estudiaba en el colegio. Pues desde pequeño siempre he aprendido a trabajar, siempre he estado como nunca me ha gustado como depender. Digamos, yo sé que mi madre siempre ha estado conmigo y siempre me ha ayudado, pero siempre intenta como ayudarle también para que no fuera tan duro el trabajo, digamos, de ella. ¿En qué trabaja tu mamá? Mi mamá ahorita tiene un puesto de comidas rápidas enfrente de la barbería. Ahí ya lo puso ahí hace un mes y medio que abrió la barbería. ¿Y en ese entonces en qué trabajaba tu mamá? Antes de eso no puedo trabajar, que yo no estaba aquí, pues estaba allá en Estados Unidos. Y mi madre no pudo trabajar porque le dio una enfermedad, entonces como por casi un año no pudo trabajar. Entonces ella tenía un puesto en Zona Franca, es igual de arepas y rellenas y eso, pero le dio como una enfermedad, entonces no pudo trabajar, le tocó venderlo y todo casi un año no pudo trabajar. Entonces hasta que yo volví ya ella pudo empezar otra vez a trabajar y pues empezamos los dos a aprender, ya que yo estoy aquí en esta barbería, ella enfrente, para que ella comprenda y los dos podamos apoyarnos. ¿Saliste del colegio? ¿Tuviste que trabajar para ayudar a tu mamá? Sí, o sea, antes del colegio yo trabajaba, digamos, he trabajado de mesero cuando era pequeño. Yo empecé a trabajar como a los 14, 13 años. Muy joven, muy niño. Y como digamos, en un tiempo cuando viví en Melgar, yo tenía un padrastro que era de los que son jefes de obra, entonces él me daba trabajo también en la obra. Entonces desde ahí empecé a trabajar en obra, trabajaba de mesero, vendiendo tamales, trabajé en abastos, llevando los que quedaban así de las residuos, llevando bultos, todos empacando, cosas así normales, nada legal. Entonces me tocaba así. Ya después cuando salí del colegio, como yo salí a los 18 porque pues perdí un año, entonces ahí cualquier venir una empresa. La primera empresa creo que fue como de empaques. Tengo referenciada tu historia desde hace años y me llamó mucho la atención el proceso que tuviste desde la pandemia, que fue un momento difícil para todos en la humanidad y pues en un país como Colombia también con grandes desigualdades, los jóvenes saliendo del colegio y quizá pues no teniendo como una oportunidad para estudiar y al final tienen que trabajar, vivir y sobrevivir. Yo recuerdo mucho que tú estuviste en las calles protestando cuando hubo todo ese estallido social.
¿Cómo recuerdas esa etapa? Esa etapa, o sea, yo estuve mucho tiempo, porque eso fue como, con mucho tiempo, ¿no? Pero muchos meses en esa ola de maldad literal que hizo el gobierno en ese momento, porque pues yo sí estaba muy ahí, literalmente, yo estaba mucho en las protestas y más en cuando llegaban los del SMAT y hacían todo el alboroto, porque uno literalmente no iba a hacer el mal, no solo iba a protestar, a alzar la voz. Pero en ese momento, digamos, llegaban los SMAT, empezaron a tirar cosas, y entonces yo sí vi mucho tiempo lo que es pelear contra el SMAT, o sea, yo sí tenía mi máscara, mi escudo y todas las cosas, mi casco, porque pues a la final no estábamos haciendo nada mal y yo me quería defender como todos aquellos. Entonces sí estuve un poco más como en la película de ese momento. Entonces hasta me alcanzaron a partir la cabeza acá. Llega la pandemia, estás en las protestas y hay un quiebre también en tu alma con decisiones que tienes que tomar, ¿no? Y decides irte a un país que, como lo dije al principio, no suele recibir bien a quienes visitan ese país. Sí, sí, todo el proceso, digamos, ya yéndome de Colombia a Estados Unidos, la verdad, lo que yo escuché, digamos, antes de venir aquí, por todo el proceso que yo viví, el mío fue muy fácil y rápido. Porque no fue como tan tedioso, tan peligroso, ni tanta espera. De aquí yo partí el 2 de marzo del 2023 o 24. La verdad estoy mal con las fechas. Pero fue en Que has vivido tantas cosas. Sí, sí, sí. Entonces pasé en sí, digamos, el 2 y yo ya el 6 estaba en Estados Unidos. Lo pasé como 4 o 3 días. Yo lo que hice fue... Pero ¿cómo te fuiste? O sea, lo primero que hice fue, pues, empezar a vender las cositas, hacer plata y poder pagar lo que es la de Coyote, el plan para México, porque toca activar con un plan, ya pago, ya todo, porque... ¿Y cómo contactaste al Coyote? Es que mi hermana ya estaba allá. Ah, ok. Mi hermana fue con visa, pero ya conocía a alguien que hacía esos trámites. Entonces, primero mi hermano se fue, ya estaba ya mi hermano, pasó todo, entonces a mí me dieron la decisión, me dijeron, si quieres vente para acá un tiempo y eso, y yo pues la verdad tomé la decisión porque no quería desaprovecharla porque después me arrepentí de no haber tomado esa decisión. Porque yo no estaba muy mal acá, sino yo estaba mal, pero yo podía seguir adelante, podía trabajar y hacer mis cosas. Pero pues ya sabiendo esa oportunidad que me dio mi hermana, de que ella me ayudaba, entonces yo de una vez tomé la decisión de decir, pedime, dejé muchas cosas atrás, pero pues tomé la decisión, fue un poco maduro en ese momento, entonces tomé la decisión de poder mirar hacia otro profesor. ¿Y cómo fue pagarle a un Coyote? Explícanos un poco más eso, o sea, ¿llegaste a dónde? A México, me imagino. Sí, llegamos a México, pero aquí teníamos que tener ya todo en efectivo. ¿Cuánto te cobró el Coyote? $900. La verdad, bueno, porque no sé, mi hermana tenía buen total. Entonces, porque yo escuchado muchas historias, $5,000 por persona, 10,000, una familia, $50,000, $900, la verdad no es tan feo, la verdad cosa. Entonces yo, digamos, lo que hice fue sacar todo el dinero acá, los $900, dejar aparte. Yo me fui con un amigo, dejar aparte todos los $900 y ya lo otro lo hizo en pesos mexicanos para llegar allá y pagar las cosas. Entonces lo que uno tiene que hacer es como llegar a México y ser lo más neutro que uno pueda para poder pasar, porque pues en México también hay inmigración, hay mucha, lo devuelven, entonces luego gracias a Dios apenas llegamos, hablamos con la señora de inmigración y nos dejó pasar, no sé yo, y ya, entonces la verdad no hubo nada ahí. Entonces ya después llegamos a México, duramos dos noches ahí en Ciudad de México. De ahí nos dijo el Coyote que teníamos que coger un bus a Monterrey. De Monterrey fueron como 4 horas. De ahí a Monterrey en bus. Y de Monterrey, de ahí para allá, se subió policía. Entonces, ¿Policía de dónde? no sé, eran... O sea, ¿de México? No sé si era migración o de los normales que andan cuando pasan buses. Como allá son diferentes porque no andan pasando buses y ya saben que todos van a pasar. Se subió al bus. Se subió al bus y directamente fue hacia mí. Ay. O sea, es como si hubiera sabido que ya éramos nosotros los que íbamos a pasar. Entonces, porque es que nosotros se nos cerró porque la señora cuando compramos los boletos del bus, ella le tomó foto a los pasaportes. Y eso no dije, ¿para qué? Entonces, no sé si pronto me reconoció por el doctor, y una vez se fue directo hacia mí y me dijo, son 5 pesos mexicanos.
así de una vez. No me dijo nada más y yo, ok, te saqué los 5.000 y me dijo, yo paso. Entonces se pasé allá, se devolvió porque no podíamos. Entonces me hizo así como con una cartilla que los puse ahí y después se fue ahí, y ya se bajó. Y literalmente solo fue a mí y al chico, porque íbamos 5 miembros los dos. Entonces literalmente se bajó y ya, y ahí ya salimos para allá. Entonces esa fue la única vacuna que nos hicieron. ¿Y para dónde? O sea, después de ahí, en Monterrey, el bus hacia dónde. No, en Monterrey nos bajamos y nos recogió un Uber de ellos. Ya nos recogió un carro, de ahí fuimos a una casa. En la casa habían como unas 20 personas de todos los países, venezolanos, peruanos, ecuatorianos. Entonces como que yo llegué y empecé ya a bañar porque ya estaba muy sucio por todo lo que había pasado. Entonces me iba a bañar y entonces ya estaba hablando con un chico ahí que era ecuatoriano que ya llevaba como una semana en esa casa y yo, uy no, una semana acá. Entonces me decía, sí, acá no nos han dicho nada, no nos dan respuesta. Entonces cuando yo me iba a bañar, de una vez me dijo, ya se van. Y yo, entonces el chico y yo nos íbamos de una vez y todos se quedaron y quedamente. Entonces solo se fue una familia con nosotros, con 3 niños y pues, la señora y el señor. Y ahí arrancamos. De ahí lo que hicimos fue irnos en el carro y fuimos a Reina, algo así se llama. Algo de Reina se llama el pueblo. Entonces, de ahí para allá fuimos en carro y eran solo vacunas del ejército. Ellos pagaban así. Se le pagaban a las autoridades para que ustedes pudieran pasar. Entonces íbamos así en el carro y el otro que digamos del cartel, el que estaba manejando, pues lo que hacía era parar, hablar todo de humano, le pasaba plata y fueron como 3 veces que hicieron eso. Ahí llegamos a Reynosa, en Reynosa se parquearon todos los carros porque eso es una caravana que parqueó todos los carros en un monte y ahí toca esperar que se anocheciera. Y de ahí llegó después un bus escolar amarillo sin puestos, sin nada, todo así, el hueco. Entonces se metieron todos ahí y estaba oscuro, no tenía las ventanas, sino tenía todo oscuro. Y de ahí ya nos llevaron para la frontera que estaba ahí el río. Y ya, ahí nos bajaron y dijeron, bueno, inflaron como una lanchita y un man se metió después se metió en el agua y empezó a pasar a la gente así, en la lancha como de a 5. Pero lo gracioso es que en el otro lado nos estaba esperando un alguacil, literal. Y entonces ya lo último decía como, ¿cuántos faltan? Literal, preguntó. Entonces yo me quedé como, pero yo cuando vi que llegó una patrulla ya me asusté, yo no alcanzará a pasar. Pero antes el man fue relajado, entonces dijo que cuántos faltan. Y el man le hablaba del otro, no, nos faltan 5. Entonces ya, llegamos allá y el man dijo, bueno, sé que están en esto. Y llegaron más patrullas y ahí fuimos caminando hasta la frontera que ya se ve el muro ahí. Y ahí nos hicieron quitar todo, no se podía llevar maletas, solo se podía estas cositas así, reloj, todo eso se metía en la bolsita con el celular, las cadenas y ya y solo una muda de ropa, un esco y unos zapatos. Y la maleta pues tocaba botarla. Entonces... ¿Y qué botaste en esa maleta? Pues toda la ropa que yo pesé porque como mi hermano ya había pasado, mi hermano no le hicieron eso, pues él pasó por toda la ropa. Y yo solo pues me puse lo que tenía, mi pantalón y esto, y una chaqueta. Y preciso la chaqueta que me puse tenía como una mata de marihuana. Entonces me leyeron botata. Entonces yo estuve así chaquetatorio, madre, pues de eso. Y ya, ahí nos hicieron botar, nos hicieron fila, metieron hombres aquí, familias acá y nos metieron en un bus y nos llevaban para donde se llama La Nevera. La Nevera porque es un lugar frío. Son donde tú te sientas, es solo cemento, frío y te dan una mantica como de aluminio para que tú puedas acostarte y colchonetas, pero no estaban completas, entonces había unos sin colchonetas. Entonces ahí yo pasé con mi amigo y ya mi amigo salió como a las 12 horas y entonces cuando él salió yo dije, madre, yo me voy a quedar acá porque él salió muy rápido. Pero ya después mi profesor y yo me fueron a preguntar cómo me llamaba, qué significaban los tatuajes. Todos los tatuajes me tocó mostrarles y decir qué significa porque pues para que no sepan mi era una pandilla o algo así. Entonces no, pues un man que me revisó también tenía tatuajes, entonces como que no me entendió y no le puso problema. Son policía de Estados Unidos, Sí, te vio y... de inmigración. Estaba lleno de tatuajes él también, del cuello, todo. Entonces me preguntó qué significaba cada. Entonces yo le el significado. Que Colombia no somos de pan, le dije así, no somos como El Salvador. Entonces le expliqué eso y el man me entendió y me dijo que bueno. Entonces ahí ya pasé, me hicieron la entrevista como en cuántos años, por qué ven acá,
¿Qué que dijiste? es más ilegal. ¿Qué, O sea, qué dijiste? ¿Qué explicaste cuando te dijeron, bueno, ¿por qué te pasaste acá? pues lo que uno tiene que hacer en sí es decir que uno no puede volver a Colombia, que Colombia está muy peligroso, que uno está amenazado o algo así, alguna cosa, entonces uno tiene que decirle eso a migración. Entonces me preguntaron que por qué había venido, entonces yo dije que una amenaza que tenía en Colombia. Entonces ya, solo fue eso, no fue como gran cosa, sino que ellos empiezan ahí a investigar y pues, a hacer el proceso, entonces uno no tiene que hablar de más tampoco. Entonces, y allá me preguntaron eso, después me dijo, bueno, vuelvo a la celda y ya como a las 6 horas ya me dijeron que ya se podía salir. Pero hay gente, 6 me horas. pasaron a 6 otra. horas después. Sí, o sea, yo duré como casi un día Ah, ok. ahí. Entonces, ahí me pasaron a otra celda y en esa celda, yo alcancé a durar la noche porque yo llegué en la noche. Entonces en esa celda ya llegaban y empezaban a sacar toda la gente que iban a deportar. Entonces estaba la celda así y uno veía el pasillo así y sacaban a toda la gente y las posaban de pies y manos y se las llevaban así. Entonces ahí ya era la gente que ya no podía porque uno, el que se quedaba tenía que dar un contacto y que el contacto respondiera allá. Entonces yo di contacto a mi hermana, la dirección, todo. Entonces mi hermana menos mal respondió a la primera llamada. Entonces ella dijo que sí, mi hermana. Entonces la paga el boleto porque estamos en Texas y estaba hasta New Jersey. Eso son como 6 horas en avión. O más. No, como 6 horas. Entonces me dijo que sí, yo iba a pagarlo. Entonces de ahí, allá me dijo, mira la noticia que llega a salir. Entonces con varios chicos, ahí como unos 20, nos subieron a un bus y nos llevaron a una iglesia. En la iglesia nos dieron comida, nos dieron, tocaba vacunarnos contra el COVID. Y de ahí, ¿qué más? Nos dio cosas de aseo. Y ahí nos llevaron otra vez en el bus y nos llevaron a un campamento. En el campamento uno ya se sentía más libre porque uno ya podía hacer cosas, ya podía caminar, ya tenía para bañarse, porque en otros lugares no se puede bañar. Pero es que, o sea, lloré muy poquito porque lloré el día ya, pero hay gente que duró un mes, 2 meses, se cepillaba como cada 4 días, me decían. Entonces comían solo agua con burrito todo el día, ¿no? O sea, la verdad la comida sí es malísima y es fría, todo es frío allá. Entonces, pero sí le dicen la nevera. Entonces de ahí fuimos al campamento. En el campamento ya tenías, para tú salir del campamento ya tienes que tener el ticket comprado que te llevan al aeropuerto. Entonces de ahí duré como, mientras mi hermana me compraba el ticket, como 2 días, 3 días ahí. Y ya pues era como hablando con la gente. Y todo eso era una capa grande llena de camas así, como unas 200 camas. Lleno de hindúes, de toda la clase de gente que hay en eso. Llegaste ya a New Jersey con tu hermana. De ahí cogí el avión, Bien. llegué a New York porque era el aeropuerto de New York, me compró. Entonces, y ya llegué en la noche y mi hermana me recogió en el carro. Y ya ahí empezó. Empezó toda la otra aventura de trabajar. ¿Qué hiciste allá? ¿En qué trabajaste? Al principio complicado porque pues era un pueblo, sí había trabajo, pero mínimo en ese momento, porque es que ya Estados Unidos estaba muy poblado también en ese sentido. Entonces como que sí había trabajo, pero no tanto como antes. Entonces como que yo intentaba buscar, mi hermana me intentaba buscar. Lo que aparecía por ahí era como de meseros, pero digamos como donde vivíamos en New Jersey era como una colina de judíos. Entonces literal todos los trabajos eran con judíos. Entonces yo le mesería a los judíos. Al principio me tocó meserear, pero después me encontré con mis amigos de un costarricense y él tenía como un negocio de limpiar los pisos y encerarlos de los almacenes grandes de cadena de allá. Entonces él me llevaba en la noche y limpiamos todos esos pisos. Entonces era como de 7 de la noche a 7 de la mañana. Pero la verdad me pagaba mal porque pues al principio me tocaba así. Me pagaba mal, pagaba como $120 la noche. Después en eso allá es súper poco. Porque literal me tocaba como en sí $250 por ahí. En ese. Pero pues al principio tocaba así, tocaba como con lo que saliera. Entonces de ahí me sería a veces. Ya después mi hermana me encontró un trabajo de dishwasher, lavando allá platos, a donde ella trabajaba en el restaurante judío que ella trabajaba. Y ahí duré como 6 meses. 6 meses. De ahí ya encontré un mejor trabajo, pero era de cocina. Entonces ahí yo me quedé en la cocina.
en ese trabajo me pasaron al frente a hacer bebidas, de barista. Entonces, y en la noche seguía mesereando con los judíos, entonces tenía 2 trabajos ya fijos. Ya como al año, ya como a los 8 meses ya tenía mis 2 trabajos fijos, ya podía estar bien. A los 4 meses de tener esos 2 trabajos ya le pagué todo a mi hermana porque mi hermana me ayudó pues, con la plata. Y compré el carro. ¿Compraste carro allá? Sí, pero lo financié. Ujú. Financié al fin. O sea, lo saqué. Y ya estaba todo bien. Ya todo bien ¿Hasta qué? hasta que pues me citaron. O sea, eso uno siempre iba a las citas, normal, cada mes. Uno tenía un celular y cada mes te tenías que tomar una foto. Cada día te decía qué día tomarte la foto, cuándo te iban a llamar o cuándo tenías que ir a la oficina. Ahí a oficina con el agente que uno tenía. La agente era una señora que me preguntaba cómo estaba, que si tenía comida, que me miraba si tenía corte. Entonces como que me llevaba el proceso. Y la otra cita que a veces teníamos era con migración. Era hacerse afuera, presentar los papeles. Ellos miraban tu papel, miraban el historial y te daban otra cita. Como para algunos le daban citas como 3 años después, pero a mí me daban cada 2 meses. Como que el proceso ahorita estaba más rápido. Y ya la última cita fue... ¿Cómo recuerdas esa cita ya para Fue deportar? rara porque siempre nos citaban en el celular. Pero en ese momento, siempre nos citaban en el celular y era cada mes, cada 2 meses. Pero en ese momento fue como 5 días antes. Me dijeron, ¿qué día era ese? Bueno, digamos, ese día me dijeron 5 días antes que el domingo tenía que ir a las 8 de la mañana. Y yo nunca había ido un domingo. Y menos que me avisaran así Rápido. sí, tan rápido, no, deprisa, como de la nada. Entonces yo sí ya y esto está raro. O sea, ya tu presentimiento de aquí ya pasó. Sí, yo ya estaba diciéndole a mi hermano que si esto pues me ayudara con las cositas. Yo tenía mi habitación, tenía todo. Tenía todas mis cosas. O sea, tenías planeado quedarte mucho más tiempo. ¿Tú quedarte? No, pues no quedarme por vida, pero sí me faltaban muchas cositas Ok. por hacer. Porque sí quería hacer más. Sí. O sea, si yo hubiera estado un poco más de tiempo, hubiera hecho mucho más. Pero bueno, alcanzé a hacer algo. Entonces, en ese momento ya le dije a mi hermana, a mis amigos, como que ya me estaba despidiendo literal. Yo presentía eso. Entonces me fui de carro, madrugué, ni dormí. Madrugué tanto que me bañé en la madrugada del presentimiento que tenía Giovanni. Porque yo tenía una opción, o ir y que me deportaran porque yo sabía que de pronto iba a pasar, o no ir y irme de la casa y que no me encontraran en literal, es capaz. Y vivir como con esa zozobra, ¿no? Sí, vivir como con este pensamiento de pronto que te pueden parar Cual- policía y para tener un registro de que te están... ¿Qué es lo que pasa hoy? Sí, que es lo que está pasando. Entonces también hacen eso. Hay mucha gente que... Bueno, ahorita ya vamos para allá porque ahí va falta todavía el proceso de deportación, que es más ¿Cuántos días? ¿Duraste cuánto allá en ese proceso? un mes. Un mes. Un mes, sí, ahí sí, En la nevera. No, eso sí era tipo cárcel. En una cárcel. Sí, eran cárceles que las usaban para los Y migrantes. te daban vestuario de cárcel. ¿Cómo era estar en esa cárcel? Sí, pero esperar que termine de contar el otro lado. Y estaba haciendo yo. Ah, bueno, entonces yo llegué a la cita. Entonces en la cita, yo antes de bajarme dejé mi billetera, solo me llevé mi celular y mi pasaporte, porque era lo único que necesitaba, por si me deportaba. Yo no llevé mi billetera porque de pronto decía, allá me la refunden, allá me la botan, entonces mis papeles, mis tarjetas. Entonces preferí dejar mi billetera y las llaves del carro las dejé y lo dejé abierto porque allá se deja así normal. Entonces, digo, bueno, por si algo, pues que venga mi hermano y lo recoja, se lo lleve. Entonces, un dicho y hecho, entonces yo llevé mis papeles, los entregué, los entraron. Entonces, cuando me dijeron entre, y a mí nunca me habían hecho entrar, y era que estaba con 2 manes, y todos nos miramos. Entonces, entré y cuando entramos, yo dije, no, acá ya fue. Ya después de entrar ahí, yo miré mi carro hasta el todo a ver si salía a correr. Pero no, dije, no, pues vamos a hacer las cosas bien. Entonces entré, ¿Pensaste en escapar? y yo miré el carro cerquita, pero no, es que ya después, o sea, ya es complicado, ya es. Entonces de ahí entramos, estuvimos ahí un tiempo, como 10 minutos, yo ya estaba haciendo a mi hermano, no, eso está muy raro, creo que me van a contar tanto, mi hermano, no, esperemos a ver qué pasa. Y ya fue cuando me llamaron y me dijeron, has fallado como en la aplicación que teníamos de estar
como Reportando. reportándome. Entonces yo dije, pero yo nunca he fallado. O sea, solo fallé una vez porque me estaba fallando la señal y no contesté en la llamada. Pero mira que ya he fallado muchas veces, que teníamos que hacer un proceso y que todo el proceso mío ya va a estar, pero dentro de... Sí, dentro de la cárcel en sí. Entonces que tenía que llevar todo mi proceso ahí adentro a ver si me quedaba o no con el asilo. Entonces ya era sí o sí, o asilo o deportación. Entonces yo, bueno. Entonces ya sabía que era deportación. Entonces, porque es muy complicado ver asilo allá. Entonces cuando me esposaron ahí, me llevaron a la parte de atrás. ¿Qué sentiste cuando te esposaron? Pues feo porque pues lo tratan no como un criminal en sí, como si uno hubiera hecho algo, un delito o algo así. Entonces como que lo esposan a uno así y lo tienen así. O sea, literalmente como si uno quisiera escaparse o algo así. Lo quieren muy, muy mal, ¿sí me entiendes? Como lo tratan a uno así en esos momentos. Desde ahí, ya es como que lo inmigran muy feo a uno. Lo inmigran mucho. Entonces, y ahí me llevaron a la parte de atrás, me quitaron el celular y me dijeron que tenía solo una llamada. Entonces ahí llamé a mi hermano, le dije que sí, pues yo Howard, entonces mascota lo que va a dar. Y ya pues en ese momento ya estaba nervioso y ya dije no, pensando en todo, a ver qué iba a hacer. Entonces ya me da la opción. Me dijeron, tienes dos opciones, seguir con el caso o te autodeportas y te damos $1,000. Si te vas por tu cuenta, $1,000 y en 3 días ya estás en tu país. Entonces yo me quedé pensando. Entonces yo dije, no, espera, ahorita lo voy a pensar. Entonces me metieron en una celda mientras, porque yo fui el primero. Y a los otros los estaban procesando, los demás. Ahí fueron como 10 que cogieron en ese día, en esa cita. Entonces, y ya había gente llorando, pero mucho. Había un pelado que estaba llorando porque tenía la novia, que tenía esto. Entonces me encontraba. Entonces, y yo era como más neutro en ese momento. Yo sí sentía muchas cosas, pero a la final siempre he sabido cómo llevarlas. Entonces como que no me iba a llevar como por el momento. Entonces estaba calmado. Ya estaba viendo ahora qué iba a hacer después. No estaba pensando en ese momento, sino en si me iba, qué iba a hacer acá. Entonces como que ya estaba pensando ahí en eso. Entonces, en ese momento, yo dije, voy a firmar. Firmé deportación ahí. De una vez dije, voy a firmar. Ya sé ¿Te vienes ya? Sí. Dígame ya. de una vez me cogieron, yo de una vez firmé porque yo sabía que estaba... Yo empecé a hacer como todo en mi cabeza y dije, no, es imposible que yo gane en caso. Entonces, de una vez llamé a la gente, me dijo que yo quería firmar, me trajo papel, lo firmé. Y claro, yo dije, no, pues ya me voy casi. 3 días como prometieron. Literalmente me iba a dar, sí. Pero no, fue el proceso como tal cual. O sea, es que uno piensa que es así, pero es un proceso que no se puede alargar. O sea, no se puede, digamos, acortar eso, porque es muy largo, porque son muchos papeles, son muchas cosas. Entonces, ellos lo hacen en sí, así. Si ellos quisieran hacerlo, lo mandaron hoy ya. Pero es muy complicado hacerlo así. Entonces, de ahí lo que pasó fue... bueno, me llevaron a la cárcel, ya era una cárcel, era como... ¿Cómo se llama la que no es una cárcel, sino...? Como un centro de... Sí, de los que son como menores de edad. Ese fue el primero. Se fue la palabra, pero sí. Sí, como un centro de esos. Que lo adecuaron para los inmigrantes. Para hacer los procesos allá. Entonces, Pero también era una cárcel. sí, es una cárcel. Sí, porque tenía las restas, no se me puede escapar, tenía todo lleno de agentes. ¿Y te pusieron un uniforme? Sí, cuando llegamos nos quitaron la ropa, pues, nos quitamos la ropa, nos colocamos un uniforme como azul y ya nos subieron cada uno a su esto. ¿Y qué hiciste en ese mes? Encerrado. Digamos, primero fueron 2 semanas en esa. Ahí tocó pues esperar. Lo que no hacía era esperar la comida, dormir, hablar, porque había mucha gente, habían mexicanos, hindús, de todos los países estaban allá, colombianos. Entonces como que cada uno tiene su grupito, los colombianos y así. Entonces lo que jugaba era dominó, cartas. Pasar el tiempo. Entonces pasar el tiempo allá hablando. Eso fue el año pasado. Sí, fue el año pasado. Que más un momento también muy político, cuando casi que por primera vez se enfrentan Trump y Petro por el trato hacia los migrantes. Sí, pero cuando Petro devuelve un avión porque venían esposados. Bueno, sí, ya había pasado eso. ¿Ya había pasado? Sí, ya había pasado eso antes de que me cogieras. Pero pues gracias a eso, a nosotros no nos trataron tan mal como a otros países. Porque al menos Petro hizo
hizo lo de enviarlo del avión, porque es el único país que envía avión personal, ¿sí me entiendes? Del ejército él le envía un avión para que pueda Pero por ser más. sin esposas. Todo lo que digamos, a nosotros como nos trataban después de dejarnos en el avión, es lo mejor que no le puede pasar, porque después de tanto esposas ya me tenía marcado acá, los pies me tenía jodidos, porque no solo de las manos, sino de las manos y los pies. Entonces, ¿Y todo el día tenías que estar esposado? no, solo cuando lo trasladan a uno. Oh. Entonces, cuando estuve las 2 semanas primeras ahí, ya después me decían, a uno lo llamaban y lo sacaban y tenía uno que organizarse y irse rápido. Lo bajaban a uno, bueno, no se cambiaba otra vez con la ropa y ahí lo llevan a un bus. El bus lo llevan al aeropuerto y del aeropuerto, pues, todo esposado con las dos, esposado así. Del aeropuerto nos enviaron para otro estado, que ahí es donde salen los aviones. Y de ahí nos subieron a otro bus y nos llevaron 2 horas otra vez. Yo, pues yo cuando llegué a ese aeropuerto ya me voy. No, eran 2 horas y ahí sí llevas a una cárcel. Cárcel que sí era una cárcel, pero que no estaba habitada y ya después la volvieron con los inmigrantes. Pero lo que habían dicho que en esa cárcel, lo que me habían contado es que en esa cárcel le habían como hecho un atentado, como que se habían escapado. ¿Dónde Le habían quedaba? matado como 40. ¿Dónde queda esa cárcel? Mississippi, creo que era por Mississippi, algo así se llamaba. Entonces, en esa cárcel no lo habían evitado, pero que había pasado como que se habían escapado y habían matado como hasta 20 y algo de agentes allá. Entonces, por eso no la habían evitado, entonces volvieron a evitarla por los inmigrantes, por todo lo que está pasando con Trump. Sí, Trump apenas llegó y una vez empezó a hacer oleadas y había mucho tuberías y eran llegando y así cada ratito llegaban buses llenos. Eran por todos lados. Y ahí habían 3 cárceles cerca del aeropuerto donde llegamos. Estaba una que estaba ahí en el aeropuerto mismo, había una que estaba a 40 minutos y la que estaba como a 3 horas que me llevaron a mí. Y ahí duré otras 2 semanas. Ahí fue igual, todo la comida. La comida, pues dan sus 3 comidas, pero es una comida que mala, o sea, no, todo es así embutidos y toda vaina. Entonces yo siempre me latía con un dolor de estómago todos los días, pues, pero pues uno que más hacía, comer. No podía uno hacer más. Y después de ahí, Después me dieron la noticia de que nos íbamos, pero no íbamos, era gonorrea porque cuando te dan la noticia, no se ve si de verdad te vas a ir, porque podían devolverte desde el aeropuerto. O sea, estaban con una ilusión, así le pasó a los 2 compañeros, se fueron y otros fueron allá. Cuando vimos llegaron a los 2 días. Los habían devuelto porque no había más cupo en el avión. Entonces lo siguiente ahí fue que nos sacaron nosotros como 6 colombianos, nosotros felices, pero yo estaba como con bueno, me pongo feliz ya cuando esté sin esto, sin las esposas y ya cuando esté en el avión montado. Entonces yo seguí así, entonces ya después nos llevaron allá como a las 6 de la mañana y como hasta las 3 de la tarde nos subieron al avión. ¿Y subiste el avión esposado? No, nos bajamos del bus y nos quitaron las esposas. O sea, el avión de Colombia, ahora sí. Colombia, ese sí era el avión de Colombia. Llegó el avión del ejército con los del ejército y ya cuando nos quitaron las esposas nos subieron, nos dieron la bienvenida, dieron unas palabras que estaba ahí, nos dieron unas palabras y todo. Pero entonces a mí me contaron que era el único país que nos llevaban esposados porque no aceptaba, el único presidente que lo hizo así. Entonces desde ahí fue muy bien porque es el único país también que lleva un avión privado para que devuelva a los inmigrantes. Sin ese avión, créanme que sería muy difícil porque el único avión que los trae también es uno que va combinado con Brasil. Entonces, si no fuera por ese avión, la gente estaría todavía ya metida. ¿Qué sentiste cuando ya estabas en el avión y con esas palabras? Vale. ¿Cómo lo recibieron? Alegría porque nos recibieron con comidita. Nos dieron que haber pollo asado en Colombia y todo. Entonces yo estaba feliz porque hace rato no comía un pollo asado. Entonces estaba muy feliz con los que estábamos ahí, con los que estaban conmigo desde el proceso. Estábamos que no podíamos de la dicha porque ya estábamos esperando esos momentos han hecho. Y más que hay unos que tenía 3 meses ya ahí, 3 meses metidos. Entonces se imagina eso. Y hay unos que tenían su familia ahí, entonces hay muchos como que les toca devolverse en sí, o sea, como que irse a Colombia y devolverse otra vez por la familia. Aunque no quisieran, aunque no les tocaba. O la familia irse. ¿Te quieres devolver? Todos. No, Ya no. para nada. No, créeme que después de un trato así, uno ya piensa como que lo mejor que hay, digamos, en la vida es como una libertad.
la expresión, la libertad de absolutamente todo. Entonces, eso no lo cambiaría ya por nada. Yo sé que ya uno vive bien, pero a la final uno no está donde es, de donde pertenece. Entonces, Hay una canción de los Tigres del Norte que habla de la jaula de oro sí, y habla de eso, que es estar que Estados Unidos es como estar en una jaula de oro. sí. ¿Se la has escuchado? Creo que sí, pero no me acuerdo bien. Pero Podría ser un símil, ¿no? Que puedes tenerlo todo, pero a la vez la libertad no la tienes. Exacto. La libertad de irte. libertad, sí, y tomar una decisión de viajar. Pues tú no puedes viajar casi porque si sabes que hay inmigración en todo lado. No puedes. ¿Qué significa para ti hoy Colombia? Con todo eso que te pasó. Colombia es hermoso. Siempre he amado Colombia. O sea, yo me fui, pero nunca me fui en sí de aquí. Yo soy lo más colombiano que hay hasta allá, yo lo más colombiano. Siempre me la pasaba con colombiano. O sea, yo sé que uno vaya y uno tiene que aprender cosas nuevas. No aprende mucho. Pero ahí sí, la raíz nunca se va a olvidar, nunca se va a quitar. Entonces, ser colombiano es lo mejor. Y créeme que uno sea de otro país y sabe que Colombia en serio marca mucho. Demasiado. Lo conoce muchos países, saben que uno se alegra, uno es diferente, la comida, entonces como que uno lo tratan, en sí los otros países lo tratan bien a uno. Hay unos países que lo tratan como con envidia, porque también hay países que son envidiosos y personas que tienden a ser envidiosas. Pero hay muchas personas que en el mundo que pues viven muy bien a Colombia. Bueno, voy a empezar con preguntas al alma, con Jan. ¿Qué no volverías a sacrificar aunque te lo pidieran? Sí, no, yo creo que no volver a certificar como la comodidad de estar de donde eres y donde tú puedes ser. Es como que no volver a sacrificar. O sea, como por estar bien económicamente, no volver a sacrificar como mi libertad y mi expresión, así, sí. Jan, ¿qué te ha enseñado el dolor? El dolor me ha enseñado a ser más fuerte. O sea, el dolor como más que todo en lo que me ha tocado a mí es como el desprecio como que viví allá por ser inmigrante. Es como lo que más me ha marcado. ¿Qué te ha enseñado la alegría? La alegría es lo mejor. Es lo mejor de la vida. Cada momento, cada instante que uno está alegre, tiene que vivirlo al máximo. ¿Y qué te ha enseñado? Me ha enseñado que la alegría viene de muchas cosas, muchas personas, muchos lugares. Pero la alegría en sí, siento que la tiene que llevar uno mismo. Si uno no la tiene y uno no le nace, uno no es alegre. Entonces, digamos, yo sé que hay personas que a uno le hacen alegres, pero uno tiene que dejar que las personas lo dejen, le alegren a uno, ¿sí me entiendes? Entonces, si uno no se abre así a todo, entonces nunca va a ser alegre. Entonces, siempre la alegría tiene que empezar de una pequeña. Abrirse a la alegría. Sí, abrirse a la alegría. En medio de las dificultades. Exacto, también. Ver a veces lo positivo, aunque sea pequeño, más grande que lo negativo. Que yo siento que eso fue lo que te sirvió allá. Sí. Sí, porque no cualquiera, con una mentalidad un poco más cerrada, un poco más que no haya vivido mucho, si hubiera ahogado un vaso de agua. O sea, al final, eso haber vivido tanto en tu vida, haber trabajado desde pequeño, haber vivido en varios lugares, como que te preparó para esa situación. Sí, me preparó porque siento que fue muy rápido en mi proceso en adaptación. Me adapté rápido, pude crecer rápido. Entonces, todo eso, yo siento que todo lo que viví y todo el proceso que viví cuando era pequeño y todos los cambios y todo eso, siento que me ayudó mucho en eso, el gran cambio que todo veía. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en paz, Jan? Ahorita me siento en paz. ¿Qué te da paz? La verdad me da mucho paz mi pareja. Entonces, porque o sea, yo viví mucho tiempo allá, pero nunca viví lo que es el amor. Siempre estuve aquí, entonces eso fue complicado. Entonces siempre me siento paz con ella, aquí con mi familia, con mi mamá. Entonces la paz en sí es de donde uno es, de donde uno pertenece, donde uno siente paz. Además porque tu novia es colombiana, ¿no? Sí. O sea, la vida volvió a regalarte el amor porque la habías dejado. Bueno, yo aquí contando un poco el chisme. Te fuiste a vivir esa aventura ya en Estados Unidos siendo migrante y bueno, la dejaste aquí en Colombia y volviste con ella. Sí, o sea,
La dejé porque tomé mi decisión y fue un poco como ser maduro en ese momento y saber de que ella estaba bien aquí, yo sí me quería como ir a otro lado y mirar otros horizontes, no tenía que hacerlo yo solo, no tenía que llevármela a ella porque yo quería, no. Digamos que cada uno tenía su decisión y si ella estaba bien aquí, pues ella tenía la decisión de quedarse y estar bien aquí en este país. Entonces sí, pues me fui, a la final me fui yo, pero nunca se fue como el amor que sentía en medio. Todo ese tiempo pues que estaba allá, pues la verdad siempre anhelaba volver, era por ahí. O sea, no anhelaba como volver por lo que es y por aquello, sino siempre fue como el amor. Entonces yo apenas llegué, pues como a los 3 días nos volvimos a ver y fue como si nunca hubiera cambiado nada, como si nunca hubiera pasado 2 años. Entonces es lo único que tiene la historia, el amor. El amor te trajo a Colombia. Sí. El amor fue el que me volvió a hacer sentir la paz, la tranquilidad y eso que había perdido ya. Sí. ¿Qué te sostiene cuando todo parece perder sentido, Jan? Eh, Mi familia, pues todas las personas que están alrededor de uno son como las que dan a uno las de más fuerte. ¿Qué aprendiste de ti en tu momento más vulnerable? Hay un momento más vulnerable que digamos no me va a llevar por ese momento. Que siempre intento pensar en lo que va a pasar, sino en lo que está pasando, sino en lo que puede pasar, en lo adelante. Entonces, es una virtud que tengo, siento yo, porque hay muchas personas que se dejan llevar por ese momento y se quedan ahí y se estancan o piensan siempre solucionar en ese momento y no piensan como más adelante qué podría pasar si no se da bien las cosas. Entonces yo voy como de una vez todas mis perspectivas de qué podría pasar, qué pasaría de esto. Entonces siento que eso es lo que me ayuda mucho con ese tipo de situaciones. Pensar más allá de ese mundo. ¿Con qué sueñas? Sueño, como todos, tener su hogar, viajar, vivir. Eso es lo que yo quiero, ser libre, ¿sí me entiendes? Ya poder comprar esto, poder hacer esto, sin limitarse. Ya que uno está en un país donde se puede hacer todo. Se puede vivir bien, o sea, si tú quieres vivir bien, se puede vivir bien. Entonces es como lo que anhelo en este mundo es eso, conocer, viajar y amar. Es eso. ¿Sientes que lo que haces hoy es suficiente? No, nada, nunca es suficiente. Siempre he querido más. No soy alguien conformista, no me gusta hacerlo. Y siempre voy por más, entonces siento que nunca va a ser suficiente. Siempre uno tiene que querer más para poder lograr. Y para que todo te llegue y para que porque digamos, si uno se conforma, a la final puede que en ese momento con lo que te conformas se acabe. Entonces el uno tiene que querer más. Estoy ahorita pensando en que terminaste el colegio y no decidiste seguir estudiando, en parte porque la oportunidad con dinero no la había en su momento. ¿Hoy quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? No. Pues lo que quiero hacer es profesionalizarme en lo que estoy haciendo ahorita, que es la barbería, aprender mucho más, hacerla crecer, poner más negocios. O sea, en sí, eso es un negocio de los que quiero poner, pero quiero poner más negocios más adelante. O sea, el estudio es algo bueno, pero digamos, tenemos que saber que, digamos, si a ti no te apasiona algo, no lo tienes que hacer, pero a mí me gusta esto. Entonces, lo que tengo que hacer es mejorar esto, crecer en esto, porque yo no me veo, vamos, como en la oficina, no me veo, no me veo estudiando algo que, pues, no, de pronto, obvio, sí quiero aprender mucho más de esto, de todo, y ser muy profesional en lo que me gusta ahorita. ¿Qué le dirías o qué le preguntarías a tu alma si la tuvieras aquí, al frente? A mi alma. Al alma de Jan Pérez. Que cómo se siente ahorita, que se siente lleno, que si cree que va a poder con lo que le dije pensamiento, con si se puede con todo lo que quiera hacer, que si lo va a lograr.
le pregunté a Dios. Jan, muchas gracias. Muchas gracias. Siento que tienes un alma bella y que además quiere libertad y estoy muy emocionada y estoy muy honrada de estar aquí contigo y que nos hayas compartido tu historia. Ajá, gracias a ti. Muchas En gracias. serio, me gustó mucho. Y pues nada, de una historia que tenía guardada. Entonces, muchas gracias a ti. Y pues me gustó mucho este espacio que haces para que la gente se abra, para que te sea escuchada. Y muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Preguntas al alma. Conduce Caroline Morales.